Fue arquitecto de Julio César durante su juventud y al retirarse del servicio entró en la arquitectura civil, siendo de este periodo su única obra conocida la Basílica de Fanum, en Italia. Es el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la antigüedad clásica, de arquitectura, en 10 libros, probablemente escrito entre los años 27 y 23 a.C. De arquitectura, conocido y empleado en la Edad Media, se reeditó en Roma en 1486, ofreciendo al artista del Renacimiento, imbuido de la admiración por las virtudes de la cultura clásica tan propio de la época, un canal privilegiado mediante el que reproducir las formas arquitectónicas de la antigüedad grecolatina. Posteriormente, se publicó en la mayor parte de los países y todavía hoy constituye una fuente documental insustituible, también por las informaciones que aporta sobre la pintura y la escultura griegas y romanas. El famoso dibujo de Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio, sobre las proporciones del hombre, está basado en las indicaciones dadas en esta obra. Capítulo 1. La arquitectura y el arquitecto. Los que aprendieron a fondo la práctica y la teoría han logrado su objetivo, adquiriendo enorme consideración, pues se han equipado con todas las defensas, como así fue establecido en un principio. Quien confiese ser arquitecto debe ser hábil en ambas cuestiones. Así pues, es conveniente que sea ingenioso e inclinado al trabajo, pues no es posible llegar a ser un diestro arquitecto si posee talento pero carece de conocimientos teóricos, o viceversa. Conviene que sea instruido, hábil en el dibujo, competente en geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el arte de la música, documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y hábil en astrología y en los movimientos del cosmos. Capítulo 2. ¿De qué consta la arquitectura? La arquitectura se compone de los siguientes aspectos: la ordenación, que consiste en la justa proporción de los elementos de una obra, así como su conformidad respecto a un resultado simétrico. La disposición es la colocación apropiada de los elementos y el correcto resultado de la obra según la calidad de cada uno de ellos. La euritmia es el aspecto elegante y hermoso. La simetría surge a partir de una apropiada armonía de las partes que componen una obra. El ornamento es un correcto aspecto de la obra o construcción que consta de elementos regulares. La distribución consiste en la administración apropiada de materiales y de terrenos. Capítulo 3. Partes de la arquitectura. 3 son las partes de la arquitectura: la construcción, la mnemónica y la mecánica. A su vez, la construcción se divide en 2 partes. Una parte trata sobre la disposición de murallas y de obras comunes en lugares públicos. La otra parte trata sobre el desarrollo de edificios privados. Tales construcciones deben lograr seguridad, utilidad y belleza. Se conseguirá la seguridad cuando los cimientos se hundan sólidamente y cuando se haga una cuidadosa elección de los materiales sin restringir gastos. La utilidad se logra mediante la correcta disposición de las partes de un edificio de modo que no ocasione ningún obstáculo, junto con una apropiada distribución. Obtendremos la belleza cuando su aspecto sea agradable y esmerado, cuando una adecuada proporción de sus partes plasme la teoría de la simetría. Capítulo 4. La salubridad de los elementos. Principios fundamentales en la construcción de las murallas se deben en primer lugar seleccionar un terreno totalmente favorable, un terreno elevado y abierto, despejado de nieblas y con una orientación que no sea ni calurosa ni fría, sino templada. Se evitará además la proximidad a terrenos pantanosos. De igual modo, tampoco será salubre la ubicación de las murallas junto al mar, orientadas hacia el mediodía o hacia el occidente, pues cuando lleguen los calores del verano, al amanecer el calor es muy fuerte y al mediodía abrasará. De igual modo, si su orientación es hacia el occidente, al amanecer el sol calienta ligeramente, al mediodía agobia y al atardecer será ardiente. Capítulo 5. Construcción de murallas. Se haya elegido terrenos fértiles para la alimentación de la ciudad, cuando se logra un transporte fácil hacia las murallas, bien mediante caminos protegidos, o bien por la situación ventajosa de los ríos, o bien por puertos de transporte marítimo. Entonces deben excavarse los cimientos de las torres y murallas. El grosor de los cimientos será más ancho que el de las paredes que se vayan a levantar sobre tierra. Las torres deben elevarse por encima de los muros, con el fin de que desde las torres a derecha y a izquierda los enemigos puedan ser heridos desde ambos lados. Las fortalezas no deben tener formas rectangular ni tampoco ángulos salientes, sino que su forma será circular
con el fin de observar al enemigo desde distintos puntos. El grosor de la muralla debe alcanzar tal anchura que al encontrarse hombres armados por la parte superior puedan adelantarse unos a otros sin ninguna dificultad. Capítulo 6. División de las murallas en el interior de las obras. Según Vitruvio, la distribución de su superficie, plazas y callejuelas en dirección hacia los 4 puntos cardinales, esa distribución se trazará correctamente en el supuesto de que los vientos no afecten de modo perjudicial a las callejuelas. Por ello, parece que debe evitarse y anularse este posible fastidio, con el fin de que no suceda lo que suele pasar en muchas ciudades. El viento surge cuando el calor choca contra la humedad y el golpe de su acción hace salir la fuerza y violencia del aire. Si es posible alejarse de los vientos perjudiciales, se logrará un lugar saludable para los hombres sanos y robustos, y también para quienes padezcan alguna enfermedad, que en otros lugares salubres lograrán su curación con medicamentos o antídotos. Pero en esos lugares sanarán más rápidamente por el poder calorífico de los vientos, ya que hemos excluido los vientos incómodos y al soplar el aire suave y denso que no posee abundantes flujos y reflujos debido a su estática inmovilidad, reconforta y rehabilita a los miembros enfermos. Capítulo 7. Lugares para edificios de uso común. Realizadas las divisiones y direcciones y situadas las plazas, se procede a ubicar de la mejor manera foros, templos y demás edificaciones. En el caso del foro, si es al lado del mar, cerca al puerto, y si es lejos del mar, al centro de la ciudad. Para todos los dioses se reparten los solares acorde a las características de estos y teniendo también en cuenta los tipos de sacrificios que se realicen en sus templos. En los libros 3 y 4, Vitruvio habla de las condiciones de construir templos y además de esto, fijar la simetría, ya que en el libro 2 se prefiere hablar de los recursos materiales.